Fononda, un podcast de Amits presentado por Ander Cortázar y Marco González. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Soy Ander Cortázar, estás aquí escuchando el podcast de Amits, Fononda. Es el episodio referido al mes de mayo y parte de abril, y lo hemos querido hacer así porque lo voy a explicar. No voy a dar paso, de hecho, a la persona que tengo a mi lado, que todo el mundo conoce y que todos queremos ir olvidando poco a poco. Marco González, hola, ¿qué tal? Hola, Ander, ¿qué tal? Te voy a dar paso, pero por respeto a tu familia y sobre todo a tu hermana, después de lo que le dijiste de ella en el último podcast, que no me pareció... Me llegaron mensajes además por parte de tu familia de, oye, si puedes ir controlándole, tal, este tipo de arranques. Te quería adoptar a ti en vez de... Claro. Vale. Sí, bueno, sí, no voy a reproducir aquí lo que me dijo tu madre, pero fue más o menos eso. Que lo que estaba contando es que vamos a hablar largo y tendido, pero de manera dinámica, un poco como suele ser nuestro sello, sobre lo que ha ido sucediendo en el mes de abril y mes de mayo. Lo hemos pospuesto porque en un inicio queríamos haber hecho antes el podcast, pero resulta que sucedió algo muy importante en la Comunidad de Madrid, como no, que es la huelga que hubo de facultativos del Hospitalaria y en el SERMAS, para ser más exacto. Y claro, sentíamos que no procedía o que iba a quedar incompleto un podcast en el que no se tratara la resolución. Histórica, prácticamente. Claro. Y la resolución al final podía quedar caduca, ¿no? De nuestras palabras. Entonces dijimos, oye, Marco, vamos a esperar, no tenemos prisa, queremos hacerlo bien. Entonces aquí estamos. Siempre lo bueno se hace esperar. Sí, y también un poco la idea de que la gente nos eche de menos. Sí. ¿Y crees que ha sido así? A mí va para la gente por la calle, ya sabes que últimamente nos para muchísimo por el podcast, dándonos la enhorabuena, diciéndonos que... Dicen que es por el podcast, yo no sé si es por el podcast. Bueno. Pero yo sí, quiero pensar que es por el podcast. Y me dicen, oye, Marco, ¿y por qué no echo de menos el mes de abril? Y yo les he dicho esto mismo que acabas de contar tú, mucho mejor, evidentemente. Sí, lo explico yo a los oyentes. Peor dicción, quizás mejores argumentos y mejor explicación, pero peor dicción es eso. Sí. Y yo les decía, a ver, chicos, esperad un poco, porque es que estamos en un momento histórico, estamos ante la huelga, y claro, si os contamos la huelga a la mitad, pues eso no tiene gracia, ¿no? Así que vamos a esperar. También podría haber sido, o sea, si no hubiera tenido la resonancia que ha tenido la huelga, en el gran medida por todo el esfuerzo que han hecho los facultativos, claro, podríamos haber hecho como hacen las series de televisión, dejar a medias. O sea, quiero decir, hacer un podcast, en el siguiente, la resolución, informarte a través del podcast, pero claro, eso... No, pero es que no es nuestro sello de identidad, nosotros nuestra intención es la información. Es la información. Cualquier cebo que hemos lanzado aquí ha sido siempre sin intención alguna. A ver, o sea naturales. Claro, no. O sea, no, por ejemplo, no vamos a decir quién es la entrevistada de esta semana. Porque eso puede provocar escenas, de como los Backstreet Boys cuando vinieron a España. No sé si te acuerdas, no sé si tienes las imágenes de Caiga quien caiga ahí con ¿sabes? Pablo Carbonell entrevistando a niños y niñas totalmente locos, ¿no? Pues podría provocar algo así. Sí, es una entrevista exclusiva y una invitada inaudita, nunca ha venido por aquí. Pues puede ser que lleve tiempo, semanas llega sin venir a nuestro podcast. Desde el último. Y desde el último posiblemente, pero bueno, siempre tenemos justificación. No, nunca perdemos, eso es verdad. Tú y yo nunca perdemos. Si de repente el podcast del mes de junio no llega... Será por alguna razón. Será por alguna razón porque queremos completar lo que es el verano entero. Bueno, de todos modos, anuncio aquí a bombo de platillo. Este es... el último podcast que presenta, o sea, que Marco González, o sea, que está un poco al mando de lo que es la edición, del guión, de un poco de la línea editorial, que como no os podéis imaginar cómo me obliga, cómo me tiene... Bueno, pues que os voy a contar, ¿no? Que no sepáis. Pues entonces, por suerte, estamos todos de enhorabuena, este es el último
hasta que llegue septiembre. Entonces ya el siguiente nos vamos todos, ya como he anunciado, ya tengo reservadas las plazas. Nos vamos seguramente al Aquapark de Madrid y vamos a celebrarlo allí, el podcast, va a haber invitados, va a haber actividades, va a haber de todo. Qué envidia. Tengo montado una, ¡buah! Además, si ya se van perfilando los invitados. ¿En qué página web se puede uno apuntar? ¿Cuál era? ¿Te puedes recordarla? Bueno, no, eso a través de nuestras aplicaciones digitales, posiblemente. Y bueno, pronto tendréis toda la información. Ya sabéis que me gusta también guardar sorpresas. Pero bueno, yo ya he ido avisando que vayan comprando los trajes de baño, los pareos, porque luego también va a haber un late night. O sea, que puede, ¿sabes? O sea, que se puede comprar. Creo que si puedo avanzar algo, sí, en mi ánimo de boicotear esto, sí, creo que una de las actuaciones musicales cerradas, sí, no voy a decir el nombre. No digas, por favor, porque ellos no quieren que lo sepáis. Pero es un grupo de 2 personas. Sí. Y SYS, podemos decir. SYS. Joder, fíjate, pues ahí no estaba pensando Sound of Silence, pero no, ahí. Bueno, sí, el caso es que va a haber. Son muy veraniegas. Si no sale adelante. Son chicas muy veraniegas. Ah, Sonia y Selena, estás hablando. Ah, lo has dicho tú. No, ¿lo ves? ¿No era eso? No, aquí entonces me leí mal el mail. Los oyentes ya pueden comprobar que si no sale adelante es por culpa de Marco González, que no puede tolerar, ¿no?, el éxito ajeno. Bueno, ¿todo bien? ¿Estás bien? Estamos bien, venga, un ¿Tu poco familia bien? Vamos un poco de seriedad. Aquí de tal, sí. Es cierto que han sido 2 meses muy intensos y sí, por eso. Vamos a arrancar, sí. Sí, claro. No, pero todo bien, ¿no? La familia bien, todo bien. Todo perfecto. Vale. Si te parece, lo que vamos a hacer es, ya después de todo este preámbulo eterno y por el que pedimos disculpas, vamos un poco a tratar lo que ha sucedido en estos 2 meses, que ha sido muchísimo. Vamos a abreviarlo para que quede guay y que todo el mundo nos enteremos sin llegar un poco a la somnolencia, ¿no? Así que nada, una rafaguita y empezamos. Vale, pues ya estamos aquí, entramos en harina, Marco, así que adelante, vete contándome un poco qué ha pasado en estos 2 meses. Mira, si te parece bien, Ander, vamos con un repaso de 2 meses de gran intensidad, pero vamos a dividirlo, la información por sectores, así lo dejamos un poquito más ordenado y empezamos, si quieres, perfecto, con los éxitos judiciales, que han sido bastantes. Dale, perfecto. Mira, aquí tenemos bastante buenas noticias en abril y mayo. La primera es una sentencia histórica donde el Tribunal Supremo nos dio la razón en el derecho de los MIR al descanso ininterrumpido de 36 horas tras la guardia de los sábados. De todos modos, esto ha sido, ahora que comentas, o sea, recuerdo que tuvo una repercusión, yo estoy aquí hablando a bola pluma, corrígeme si me equivoco, pero sé que tuvo una repercusión mediática muy alta y al mismo tiempo unas peculiaridades que ahora no recuerdo, si me las puedes recordar. No, totalmente. La verdad es que la repercusión mediática fue importante, salió en varios medios, incluso en algunas televisiones, porque era como reconocer que no se estaba respetando el descanso de los MIR aquí en Madrid. ¿Qué pasa? Que, bueno, en Madrid sí, porque se había conseguido a través de la última huelga de residentes, pero había algunas peculiaridades. ¿Qué pasa? Que la principal es que al ser del Tribunal Supremo no puede darse ninguna resolución en contra a nivel nacional. Y esto supone zanjar definitivamente una cuestión que se ha recurrido múltiples veces de forma individual en el personal estatutario y en residentes. Es decir, es una sentencia que marca las bases a nivel nacional y la que el resto de residentes, ya no sea solamente de Madrid, sino de todo el territorio español, pueden acogerse para que se les respete este descanso ininterrumpido de 36 horas tras la guardia de los sábados. Claro que es, entendemos en terminología, es crear jurisprudencia, ¿no? Básicamente, sí. Que de todos modos también en esa misma semana hubo otra gran noticia judicial relacionada esta vez con los MIR. Así fue, conseguimos que la justicia reconociera el derecho de los MIR a que en sus pagas extras, tanto de junio como de diciembre, se incluyera el promedio de la atención continuada. Mira, te dejo una frase que dijo Sheila, vicepresidenta de AMIT, donde recalcó que esto supone un antes y un después, porque es prácticamente el doble de paga extra para el personal en formación, y ya son varias las sentencias ganadas. No, y además es que estamos hablando en este caso de casi 3.000 euros más. Sí. O sea que no es poco. De hecho, en Amitz, al hilo, abrimos una vía judicial para que todos los residentes se pudieran sumar para conseguir algo que consideramos y que de hecho es suyo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Marco, los éxitos judiciales no pararon ahí.
Eso es, no. Y a finales de abril conseguimos que el Tribunal Supremo reconociese el derecho de un afiliado de AMIT a que sean computados todos los servicios prestados como eventual para la obtención del nivel 2 de carrera profesional en el proceso extraordinario de 2017 y que el SERMAS negaba. En ese sentido, el alto tribunal matizó que deben ser computados todos, repetimos, todos sus servicios prestados y no solo los de interino, como mantenía la Comunidad de Madrid para la elaboración de la experiencia de cara a la carrera profesional, por supuesto. Pues muy, muy interesante para lo que ha sucedido. De todos modos, si quieres, pasamos a otro nuevo bloque. Venga, abrimos. Porque me ha parecido muy interesante y para que es muy importante también ir visualizándolo, ¿no? Porque al final, si metemos muchísima información, al final lo olvidamos. Así que la parte judicial cerramos y abrimos una nueva puerta que es la atención primaria. Y dejamos para el final, si te parece bien, que lo de hospitalaria, porque es la que, en este caso, más tela tiene que cortar, porque hemos tenido un montón de situaciones. Atención primaria, Marco. Pues bien, en estos 2 meses de podcast se ha celebrado el Día de la Atención Primaria, un día muy importante y en el que nos sirvió de apoyo para volver a aprovechar y advertir de nuevo del riesgo que corremos con un mensaje muy concreto, que venimos repitiendo una y otra vez en AMIT. Si la atención primaria, cae el sistema sanitario. Fin. Claro, o sea, si cae la atención primaria, cae el sistema sanitario. Exactamente. Y siguiendo con ese día importante, en AMIT estuvimos presentes en un gran acto que organizó el Foro de la Atención Primaria para advertir de que si no se toman medidas urgentes, se vivirá una hecatombe en el sistema sanitario. Y mientras, seguimos sin respuesta por parte de los políticos. Sorpresa. Además de esto, Marco, en las últimas semanas se ha aprobado una medida a nivel estatal que afecta a la atención primaria y es relacionado con las bajas menstruales. Así es una noticia que saltó a mediados de mes de mayo y que desde el sector de atención primaria de AMIT se reclamó que estas bajas menstruales sean dadas a través de una declaración responsable y así no sobrecargar las consultas de más y más burocracia. Claro. De hecho, Carolina Pérez de la Campa, delegada nuestra en atención primaria, lo dejó muy claro con una frase muy contundente. Abrimos comillas. Aumentar la burocracia es restar tiempo de consulta, lo que repercute en la calidad asistencial. Es fundamental que la burocracia salga de nuestras consultas. Muy importante, llevamos insistiendo sobre ello tiempo y claro, es que seguimos igual. Es que sigue la burocracia, seguimos con esta problemática y las malas noticias no acaban, desgraciadamente, para la atención primaria, porque los últimos días de este mes, del pasado mes, porque esto ya se emitirá en junio, sucedió también otra mala noticia, Marco. Pues a finales de este mes hemos conocido el número de residentes de último año, es decir, esos residentes que terminan su residencia, que han terminado su residencia en mayo, que han escogido algunas de las plazas que ofertaba la Consejería de Sanidad para quedarse en los centros de salud de Madrid. Es decir, son residentes que terminan su residencia de medicina de familia o de pediatría, se les acaba su contrato de residentes y la Consejería les ofrece algunas de las plazas en los centros de salud. Marco, cuéntame, porque no lo sé, pero lo intuyo por tu cara, las cifras. Pues las cifras vuelven a ser terroríficas como el año pasado y, por ejemplo, en medicina familiar solo 20 de los 219 residentes que terminaron su residencia en mayo... O sea, 20 de 219. El porcentaje... Claro, menos de un 10%. Menos de un 10% decidieron escoger algunas de las 98 plazas que ofertaba la Consejería de Sanidad para quedarse ejerciendo ya como nuevos especialistas de medicina familiar una vez terminada su residencia. Por lo tanto, nuevo talento que sigue aquí en Madrid y que, así entre comillas, produce Madrid, pues solamente 20 de 219 han decidido quedarse en los centros de salud, estos nuevos médicos de familia. Claro, terrible y que entiendo o que me imagino que en pediatría tampoco habrá ido mucho mejor, me temo. Pues si te sorprende el porcentaje de menos del 10%, que te hagas una idea, en pediatría tan solo uno de los 79 nuevos pediatras que terminaron su residencia en mayo se presentaron al acto de elección para escoger algunas de las 30 plazas que la Consejería de Sanidad ofertaba para quedarse en la atención primaria de Madrid. ¿Por qué sucede esto, Ander? Sí, ¿por qué? Básicamente, por lo que venimos repitiendo una y otra vez, por las malas condiciones que hay en la atención primaria, sobre todo la falta de conciliación. Para que te hagas una idea, la gran, inmensa mayoría de todas las plazas que ofertaba la Consejería de Sanidad en algunos de los centros de salud, tanto para pediatría como para medicina familiar, eran de tarde. Sí.
y sobre todo en centros de difícil cobertura o ya muy dañados por la sobrecarga, y vemos este terrible abandono institucional. Si me dejas contar una pequeña anécdota, sí, si te fijas, por favor. Cuando dimos esta noticia, la soltamos en medios, porque los madrileños tienen que saber que en el futuro no habrá médicos por este tipo de cosas, por estas plazas tan malas que ofertan. Me escribieron varios periodistas diciéndome: oye, la Consejería de Sanidad responde de esta manera a vuestras cifras. Y decían que se ha estado explicando a los nuevos médicos de familia, a los nuevos pediatras, es decir, a estos residentes que terminan, las bondades del plan de atención primaria, las nuevas retribuciones, es decir, terminas la residencia, tienes que escuchar a la Consejería de Sanidad decir: quédate aquí en Madrid, coge alguna de las plazas porque tenemos un gran plan de atención primaria, va a haber subidas salariales, va a haber muchísimas mejoras. ¿Qué pasa? Que los residentes no son tontos. Hombre, claro. Y saben que esto es papel mojado, que esta no es la solución, porque si tú vienes a convencerme de que tu plan es tan bueno, yo voy a por una de tus plazas. Y aquí vemos 20 de 219 en medicina familia y 1 de 79 en pediatría. Por lo tanto, si lo sumáramos son 21 de 300, sumando en este caso medicina familia y pediatría. Pues fíjate. O sea, claro. Por lo tanto, el plan de atención primaria que ha vendido la Consejería de Sanidad a los residentes para que se queden... Pero es un poco el cuento del lobo. Algo que ya hemos contado muchas veces aquí, de que el plan de atención primaria es fallido y es insuficiente, y es que los actos lo corroboran. Sí, no, evidentemente. Y claro, esto es un golpe duro, evidentemente, para la atención primaria. Muy duro. Para los médicos, para las médicas, pero también, evidentemente, para los pacientes, que todos somos pacientes. Que al fin y al cabo, o sea, que muchas veces... o sea, es que no es yo no acabo de entenderlo, ¿no? O sea, no acabo de entender la lógica de la consejería. Claro, porque luego van diciendo: es que no hay médicos, es que tal... es que, joder, me sale la palabra producir y... Sí. Pero rollo... Formar a un médico es que cuesta mucho, no podemos conseguir médicos de la noche a mañana, te vienen diciendo... Nos han respondido una y otra vez, está en los medios, está en actos públicos, como justificación a su incapacidad para resolver lo que está pasando en la atención primaria. Y tienes aquí a casi 300 nuevos médicos de familia y pediatras. Pero es que ya no solo te quedan 21. Claro, ya no es solo que no haya médicos que digan, ¿no? En esa lógica, sino es que los que hay tampoco se van. Exactamente. O sea, el tema es un tema, ¿no? Que también dentro de la atención primaria, el Suma 112, Marco. Eso es. Hablemos del Suma 112, porque este mes también, estas últimas semanas, han sucedido cosas. Bien hilado lo de atención primaria del Suma, porque es que en la Comunidad de Madrid seguimos a vueltas con los SWAPs, estos servicios de urgencias de atención primaria que están gestionados por el Suma 112 y que fueron cerrados en marzo de 2020 por la pandemia, y eran SWAPs que hacían una grandísima labor y de urgencias, de cercanía, y que atendían a un volumen muy muy importante para sobre todo evitar que luego los hospitales se sobrecargaran por las noches. Un pilar básico del sistema sanitario. Es que era como una necesidad, un lujo, no entendiendo un lujo necesario, algo valioso que tenía la Comunidad de Madrid. ¿Y qué va a hacer con la Comunidad de Madrid con ellos? Esta pregunta llevábamos mucho tiempo haciéndola y se la lanzamos directamente a finales de mayo a la propia Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Telemadrid. Telemadrid vino una vez, no te me adelantes, que te lo explico. Vino una vez. Estoy con ganas de escucharla. Lo sé, pues te va a sorprender. Telemadrid vino aquí y nos dijo: oye, por favor, vamos a entrevistar a Ayuso esta noche, lanzarle una pregunta. Y Ángel Hernández, secretario general de AMIT, preguntó: ¿qué va a pasar con los SWAP? Lo dejo todo para ti. Pero escuchamos primero, ¿qué te parece? Escuchamos primero a Ángel Hernández preguntar y directamente a Ayuso la respuesta. Perfecto. Escuchad atentos, por favor. Señora presidenta, nos gustaría saber qué va a pasar con los servicios de urgencias de atención primaria. Llevan cerrados desde marzo de 2020 a causa de la pandemia y nos gustaría saber si se van a abrir, en qué condiciones se van a abrir y si solamente su apertura va a afectar a los SWAP o si su apertura va a suponer una modificación y una reestructuración de los niveles de primera asistencia, es decir, de las urgencias de atención primaria, del Suma 112 y de los servicios de urgencias hospitalarias. Gracias. Bueno, los centros no están cerrados. De hecho, están abiertos prácticamente la inmensa mayoría. Lo que pasa es que hubo unos cuantos
que representaban en torno al 1% de la atención de urgencias y que ahora van a verse abiertos muchos de ellos, otros nuevos además, con un plan que estamos ultimando desde la Consejería de Sanidad. Pero también estamos ofreciendo mejoras para la atención primaria. Tenemos puesto un nuevo plan que además se ha negociado recientemente, con el que pretendemos mejorar su situación económica, porque es cierto que no siempre es la deseada. Y luego, a través de estos planes, también vamos a asentar a otros 1.000 profesionales sanitarios. Así que vamos a seguir trabajando con ello y comprometidos. Tenemos el mejor sistema sanitario, el más generoso y además uno de los mejores del mundo. Esto no va a cambiar. Y luego, además, hacia adelante también quiero proponer nuevos planes para afrontar una situación que en el futuro se va a dar cada vez más, y es la longevidad y todas las enfermedades aparejadas a ello. Vamos a vivir cada vez más años y vamos a ir a una medicina cada vez más individualizada, y lo que queremos es que a través de la telemedicina y de las mejores herramientas podamos ganar años de vida. Es algo que va a estar entre mis prioridades. Y luego, por supuesto, las reformas de los grandes hospitales, la ampliación y la inauguración de otros nuevos centros de salud por toda la comunidad. Bueno, pues ahí teníamos la explicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sorprendente. Muy sorprendente. Yo no sé si se refería a los swaps, no sé si se refería a los SAR, la verdad, no sé exactamente, ¿eh? Pero bueno, hay cada uno sus conclusiones, cada uno un poco que vaticine casi, ¿no?, a lo que nos referíamos. Pero es que de hecho desde el sector del Suma 1-2 de AMIT le respondieron. Así que como tú ¿sí? das los pasos, yo creo que un audio de Óscar Rodríguez, delegado nuestro en el Suma 1-2, creo que va a ser muy clarito. Pues vamos a escucharle. Óscar Rodríguez, de la sección del Suma de AMITS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ustedes fueron los que hicieron esa pregunta a través de un vídeo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ustedes se referían en todo momento a los swaps, a esos centros con los que la Comunidad de Madrid todavía no ha aclarado qué es lo que va a hacer, que siguen cerrados. Efectivamente. Los servicios de urgencia de atención primaria, que a lo mejor esa es la causa por la que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo esa confusión, llevan cerrados, por lo menos para su atención al público, desde el inicio de la pandemia. Lo que sí que han estado abiertos son los servicios de atención rural, los SAR. Entonces, a lo mejor de ahí viene la confusión, pero cerrados, pues a lo mejor no estaban cerrados. Yo trabajo en un SAR, aunque trabajo en un UBI-móvil, pero solo es la base de mi UBI-móvil. Quiero decir, nosotros no atendemos ya como se atendía anteriormente dentro del SWAP, así que sí que están cerrados y no atienden al público. Óscar, a ver, porque la explicación que hemos contado de la Comunidad de Madrid, la que nos dan ya a posteriori, horas después de la entrevista, es bastante tremenda. Ellos dicen primero que sí, que hay 40 puntos de urgencias de primaria que están abiertos, luego nos dicen que son SAR, pero yo no sé si podemos explicarlo bien para que los oyentes lo entiendan, porque es verdad que la presidenta parece que no lo tiene claro, pero quizá los oyentes tampoco, y habría que explicar, ¿no?, que un SWAP no es un SAR, y de hecho, por gestionar, ni se gestionan de la misma manera, ni tampoco lo hacen los mismos organismos. Efectivamente. En Madrid hay la atención extrahospitalaria urgente en interior, la gestionan o bien atención primaria o bien el Suma 112. Atención primaria gestiona los SAR, Servicios de Atención Rural, que son puntos en centros de salud normalmente, donde se atiende en el horario en que atención primaria no atiende a la gente. O sea, desde las 9 de la noche más o menos, 8:30 de la noche, 8:30 de la noche, hasta 8:30 de la mañana. Eso lo gestiona atención primaria, ¿vale? Los mismos que atienden pues la atención primaria de los centros de salud. Y por otro lado están los servicios de urgencia de atención primaria, que aunque se llaman así, SWAP, de atención primaria, los gestiona el Suma 112, que es el que gestiona también las UBIs móviles, los vehículos de intervención rápida, los helicópteros, o sea, la atención emergente y urgente de la Comunidad de Madrid. Esos puntos sí se cerraron, o sea, permanecieron abiertos los servicios de atención rural, gestionados por la atención primaria, pero el Suma 112 cerró, por diversos motivos, los servicios de urgencias de atención primaria que gestionan ellos. Y han estado cerrados para su atención al público. O sea, no se ha atendido, salvo excepciones. ¿Qué quiero decir? Yo trabajo en un UBI móvil que además está dentro de un SWAP.
Esa es como nuestra base, ¿vale? Sí, Antes había gente dentro del SWAP que atendía a la gente y ahora solo estamos nosotros, que no atendemos en el interior. Lo que hacemos es, vamos a los domicilios o a la carretera, donde sea, para salir de esa base o de ese centro. Efectivamente, solo sirve de base donde nosotros dormimos, descansamos o si podemos, comemos. No, es evidente. Ahí no atendemos a gente. Ahí se atendía a gente antes y ahora ya no se atiende desde el principio de la pandemia. Es evidente que un SWAP y un SAR no es lo mismo. Que el SWAP pertenece al SUMA. No son lo mismo, aunque más o menos realizan el mismo trabajo. Me he entendido. Queda muy claro, a nosotros al menos. Espero que también quede claro en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Óscar Rodríguez, de la sección del SUMA de AMITS. Oye, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender esta diferencia esta tarde aquí en el programa. Gracias a vosotros. Y por cierto, una última cosa, si me permite. Por supuesto. Llevamos 2 años cerrados. Aparte de no atender a la población, que a esa gente se le ha derivado a los hospitales, se nos ha prometido que se iban a abrir esos centros. Y todavía no se ha contado con nosotros, no nos han explicado cómo los van a reabrir. Por favor, hablen con nosotros, ténganos en cuenta, no solo al sindicato médico, sino a todos los trabajadores del SUMA, para ver qué van a hacer. Porque es que todavía no nos han dicho lo que van a hacer. Dicen que van a abrir algunos, otros no. Bueno, pues estamos preocupados, no solo por nosotros, sino por la atención que le damos al público en general. Óscar Rodríguez. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí escuchábamos a Óscar Rodríguez, conciso, claro, meridiano, en la respuesta, ¿no? A lo que decía a su vez, a la respuesta que a su vez daba Isabel Díaz Ayuso a Ángela Hernández, ¿no? Nuestra secretaria general. Marco, vamos a cerrar Atención Primaria con este tema para abrir, y el SUMA, claro, para abrir el melón. O sea, todos son unos melones, como en este caso, me voy a meter en este charco, pero, digamos, lo que ha pasado y lo que ha estado en boga de todos ha sido Hospitalaria. Lo que ha sucedido con Hospitalaria en las últimas semanas, en realidad meses y años, como podremos ver a lo largo de este capítulo. Así que, Marco, si te parece, coméntame, ilústrame qué ha pasado en la atención hospitalaria. Mira, como muy bien has dicho, no vamos a entrar a lo mejor en todo esto de la huelga, porque ya lo hablaremos luego después, porque durante todo el mes ha habido, pues eso, muchas noticias se advierte primero de que puede haber una huelga, luego se convoca la huelga, luego hay muchas negociaciones, pero eso mejor lo contamos un poquito después con una voz autorizada. Y si te parece, hacemos un repaso a lo que no ha sido lo relacionado con la atención hospitalaria, que no esté directamente relacionado con la huelga, porque ha habido noticias muy importantes. Adelante, cuéntamelas. La primera de todas, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, nuestra sección sindical, la sección sindical de AMIT, logró algo que lleva mucho tiempo peleando y de la que estamos muy orgullosos, y es que lograron que se hiciese efectivo el pago del prorrateo de guardias durante el periodo de embarazo y lactancia que se estaba negando a las médicas. Esto, ya te digo, ha habido reuniones con el Ministerio de Igualdad, un trabajazo de nuestras compañeras de esta sección sindical, y por fin lo han logrado, así que estamos muy, muy contentos por este gran paso. Desde luego, y aparte del trabajazo que había en la sección, es algo que se ha, de alguna forma, también trasladado a otros hospitales. No es que se haya trasladado particularmente el del Gómez Ulla, sino que en otros hospitales también se ha llevado a cabo algo similar. Eso es, ha sido en el Hospital del Escorial, y mucho ojo a lo que se logró allí, porque es que está sentado, pero lo mismo te mareas, ¿vale? A ver. Allí se logró que se abonase el pago del prorrateo de las guardias a las embarazadas y a los médicos con permiso de paternidad. Algo que logró la sección sindical de AMIT en el Hospital del Escorial, sí, logrando cantidades totales que superan los 135.000 euros. Anda. Y que el hospital no abonaba. En algunos casos, el centro ha tenido que corregir un pago de casi 35.000 euros para una de estas facultativas embarazadas y perjudicadas por la mala gestión del Hospital del Escorial, y que, gracias a la acción de nuestra sección sindical, consiguió corregir y que se abonara esos 35.000 euros. Desde luego, oye, esto sí que es también otro gran trabajo, ¿no? Sí, enhorabuena y a nuestro compañero Pablo, de allí en el Hospital del Escorial, porque vamos, yo creo que si no lo hace el alcalde puede ser... Sí, no, pregonero va a ser dentro de poco. Por último, Marco, antes luego ya de entrar en el tema de la huelga, que ya estamos adelantando que será un poco el tema principal en la segunda parte del programa, querría cerrar con 2 noticias de CESM. ¿no? Eso es, durante la Confederación Estatal, Sindicatos la Médicos. Confederación Estatal, de la que forma parte AMIT, durante todo el mes de abril y mayo ha estado encima de todas las noticias
que afectan a los médicos a nivel nacional, pero voy a señalar dos concretas en las que AMIT está muy involucrada. La primera fue un acto que se organizó frente al Congreso de Diputados, junto al resto de compañeros de otros sindicatos autonómicos, de sindicatos médicos, que formamos parte de CEMS. Un acto que se hizo para dignificar la profesión y que desde AMIT participamos con un genial discurso de Ángela Hernández, secretaria general de AMIT. ¿Y qué vamos a escuchar? Venga, vamos a escuchar. ¿Un poquito? Un poquito. Venga, vamos a escuchar algo. Vamos. Me ha tocado algo que quizás sea lo que más nos preocupa a todos ahora, aunque su situación sea lo que nos va a pasar a todos los demás como no se produzca un cambio y una mejora. Un plan urgente para la atención primaria con financiación finalista, pero un plan con medidas concretas y que se cumplan, porque estamos hartos de planes, de medidas, de 25 medidas, de libros blancos que se llevan haciendo por parte de todos los gobiernos, tanto a nivel central como autonómico, y que no se cumplen. Sabemos que la situación actual de la atención primaria es crítica. La oferta resulta tan poco atractiva que los médicos jóvenes no quieren trabajar en ella, por lo que las plantillas están cada vez más envejecidas y el recambio generacional está en peligro. Lo que era necesario hace 20 años ya, ahora ya es indispensable, una financiación de al menos el 25% del gasto sanitario. Agendas médicas que no superen los 30 pacientes. Plantillas suficientes que permitan cubrir incidencias, donde cada médico de familia tenga un máximo de 1.250 tarjetas sanitarias y un máximo de 900 para los pediatras. Herramientas de gestión que permitan eliminar las demoras, como ocurre con las listas de esperas quirúrgicas. Imprescindible controlar la demanda. Garantía de titulación. Todos los facultativos, extracomunitarios o no, contratados por el Sistema Nacional de Salud, deben poder garantizar que cumplen los requisitos de titulación para trabajar en él, o hacerlo en la especialidad correspondiente. De ahí que resulte clave la vigilancia de las competencias profesionales, impidiendo que la carencia de médicos se supla transfiriendo sus exclusivas competencias a otras profesiones. Eso ya no sería la sanidad que conocemos. Y además esas categorías reclaman la equiparación de niveles salariales por titulación. No tenemos nada en contra de que consigan mejoras, pero si mejoran, tendremos que mejorar nosotros, que somos máster. En consecuencia, resulta necesaria una revisión para aumentar el nivel también a los facultativos y que esto se registre económicamente. Muchas gracias a todos por venir. Ahí escuchábamos a Ángela Hernández, en el discurso que realizó frente al Congreso de los Diputados, prácticamente frente, un poco nos metieron ahí, nos llevó a un sitio con menos visibilidad. Habría intereses en que no se nos viera mucho frente al Congreso. Y Marco, habías prometido dos noticias de CERN. Esta ha sido la primera, la segunda. Venga, pues la última es una nueva petición de la Confederación al Ministerio de Sanidad para que se ponga en marcha la especialidad de urgencias y emergencias, aprovechando el día de las urgencias y emergencias, que fue a finales de mayo. Es una petición a la que desde AMIT nos sumamos, creo que ya es de justicia y creo que los urgenciólogos ya se merecen, se merecían desde hace muchísimo tiempo, que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno central, deje de hacer un poco de trilerismo y ya por fin, de una vez por todas, apruebe la especialidad de urgencias y emergencias. Es que es de justicia, básicamente. Esperemos que sea cuanto antes. Sabemos que desde el Ministerio de Sanidad escuchan este podcast, porque también eso nos ha llegado, así que pedimos desde aquí, por favor, que se atienda, ¿no?, a estas reivindicaciones. Marco, vamos a hacer un pequeño impasse para que bebas un poco de agua, te llamo para que te traigan el vasito de agua y vamos con la entrevista, con la prometida entrevista, que prometo que va a estar súper bien.
Bueno, estamos aquí otra vez en Fononda, el podcast de Amits, sufriendo algunos la astemia primaveral, otros la alergia, pero por suerte tenemos aquí a la mejor de todas, por lo menos de esta sala, somos 3 ahora mismo. Tenemos a Ángela Hernández, secretaria general de Amits. Buenas tardes, buenos días, para quien escuche esto en cualquier momento del día. Hola, Ángela. Hola, con vosotros siempre súper cómoda. Claro, estaba esperando que dijera, digo, porque parece que estoy aquí, me estoy inventando la presencia de Ángela y está alguien imitándola. Que vamos a seguir, Marco, la tónica habitual, porque ya nos han dicho por la calle varias veces que, oye, no se os ocurra cambiar, que Marco siga haciendo las entrevistas, por favor, tal, porque hubo rumores de que quizás en un momento dado se cambiaba, que no. Os tranquilizamos, seguimos así que Marco, te doy los mandos de la entrevista, porque además va a ser muy interesante. Ahora nos vas a dar, nos pones en situación de lo que vamos a escuchar a continuación, porque va a ser el típico fragmento que yo me lo voy a guardar. O sea, dentro de lo que es el podcast dura 45 minutos, estos 10-15 minutos que sean de ahora creo que van a ser muy útiles durante los próximos meses. Así que, Marco, todo tuyo. Muy bien, Ander. Imagino que esta entrevista se la pondrás a tus nietos dentro de mucho, que lo sé yo. Bueno, vamos a poner un poco en situación. El mes de mayo ha sido muy intenso. No hemos hecho podcast de abril porque queríamos ver qué pasaba en mayo con todo esto de la huelga, y como os hemos ido contando en las noticias, dejamos aquí un gran tramo para hablar en profundidad de todo lo que ha pasado en la huelga de Hospitalaria contra la temporalidad, una huelga que podríamos decir histórica. Sí. Y nadie mejor que Ángela. Buenas, Ángela, de nuevo. Hola. Para hablarnos un poquito. Vamos, si te parece, un poco cronológicamente. Vámonos al inicio. ¿Cómo surge esta huelga? ¿Cómo nace? Es decir, ¿cómo tenéis los primeros contactos desde Amit? Desde aquí tenemos los primeros contactos. Ya se sabía un poquito el run en los hospitales históricamente con la temporalidad que sufre la gente, los profesionales de urgencia, los urgenciólogos, que supera el 85% en las plantillas hospitalarias. Pero bueno, cuéntanos un poco, sobre todo al oyente, cómo surge todo este movimiento. Tienes suerte de que sea cirujana, porque tú sabes lo que es pedirle a un médico que plantee algo cronológicamente. Sí. O sea, nos podemos ir al origen de los tiempos. A ver, el tema de la temporalidad en la Comunidad de Madrid evidentemente no es un tema que se haya formado de un año para otro, ni de un gobierno para otro. Tiene unas características muy específicas, y es que se ha llegado a las cifras de temporalidad que dices en el tema de los facultativos y médicos de Hospitalaria. Y esto se ha hecho pues en base a incumplimientos. Estoy segura de que con la ley Z y con todo este lío que se ha montado, la propia consejería habrían sido los más felices de que en el 2007 se hubieran cumplido los acuerdos a los que se llegó con, entonces nos llamábamos CENSATSE todavía, imaginaros. En aquellos acuerdos con el, por desgracia, fallecido director general Armando Resino y con el consejero de aquel entonces, que era Lamela, la temporalidad ya se sabía que era un problema, que no se había resuelto por el proceso extraordinario del 2001, sino que se iba acumulando una bolsa, y se hicieron unos acuerdos conforme a que la administración se comprometía a que los procesos de los médicos y facultativos de Hospitalaria fueran como mucho bianuales, es decir, uno cada 2 años, y entre medias hubiera una posibilidad de movilidad de traslado, bien alternando movilidad dentro de la propia comunidad o bien traslado en todo el territorio nacional. Por desgracia, la consejería sufre cambios, se vienen diferentes consejeros con diferentes ideas sanitarias, y esos acuerdos no solamente no se cumplen, sino que con la excusa de la crisis del 2008 se llegan a derogar, es decir, aprovechando una ley de acompañamiento presupuestario, se anulan. La temporalidad va creciendo hasta los límites que hablábamos antes, y nos encontramos en un momento en el que a nivel de europeo llegan unas sentencias. Nosotros hemos estado tratando el tema de la temporalidad a lo largo de todo este tiempo, y de hecho fomentamos e impulsamos una vía europea contra la precariedad, que surgió, que estaba en pleno auge en 2016, aunque luego tuvo un repunte a través de urgencias hospitalarias unos años más tarde.
El resultado de esta vía europea no fue exactamente el que preveía el asesor jurídico que la promovía ni nosotros. Pensábamos que un abuso de temporalidad como la que llevábamos arrastrando tenía que traducirse en un contrato, una contratación fija, y Europa no hace esto. Europa dice que tiene que seguirse la legislación vigente del país vigente y que sí que tiene que haber una serie de medidas que al final llevan a que la propia Europa tire de las orejas al gobierno español por la temporalidad de la Administración General. La Administración General tiene una temporalidad alrededor del 30%, como decimos en Médicos de Hospitalaria en Madrid, alcanza más del 50%, y además es una ley, o sea, a Europa no se le ocurre que en España haya diferentes tipos de temporales. Es decir, la ley se queda coja desde nuestro punto de vista cuando habla de dejar los temporales en un 8% en el caso de los temporales estructurales. Vale. Esa es la ley, la trampa de la ley a nivel estatal, y esa es la trampa que cogen a nivel autonómico aquí y dicen, uy, pues si lo tenemos que dejar ahí, ya está, lo tenemos casi fácil, porque no hay que llegar a un 8% de temporalidad, que sería prácticamente imposible. Si nos limitamos a los temporales estructurales, pues hay formas de hacerlo. En esa aplicación, en la Comunidad de Madrid, inicialmente hacen una trampa, porque ellos seguro que conocían el contenido de la ley con anterioridad, y a pesar de conocerlo, apenas una semana, 10 días antes de que se publique la ley, que nosotros no conocíamos, sacan una oferta de las ofertas específicas de la OPE de estabilización, que viene desde el 2016. Es que no sé si es... Un poco de mala leche. Pero aparte de mala leche, 2016, justo es que es increíble, apurar ahora, 2021, 2022... Es increíble que a fecha de 2022 aún no haya ni un solo médico facultativo que haya obtenido plaza fija en la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso ya da la medida de la falta de voluntad que había para estabilizar el empleo de los médicos. Multifactorial, no es solo culpa de la consejería, también hay responsabilidad por parte de la profesión y también hay responsabilidad por parte de las jefaturas que de alguna manera vieron en la temporalidad la forma de elegir sus equipos. Pero claro, estamos hablando de médicos, estamos hablando de facultativos que han estado durante 5, 10, 15, 20 años o más sin un puesto estable y de todo lo que esto representa para su día a día. Entonces, bueno, me estoy enrollando mucho. Ya es importante el contexto para entender que todo viene y todo nace un poco de Europa, pero ¿qué es un poco la gota que colma el vaso? Si yo no me equivoco, hay una propuesta en marzo de la Consejería de Sanidad, de una mesa sectorial, que creo que no cae muy bien. La gota que colma el vaso es que la aplicación que hacen de la Ley 20-2021, que viene dada, desde nuestro punto de vista es de las más restrictivas. Tienen 2 disposiciones adicionales, la 6ª y la 8ª, a la que agarrarse para poder sacar al mayor número de temporalidad real, y se limitan a la temporalidad estructural más clara. Esto lo tengo que explicar para los que nos oigan. Cuando en un servicio de urgencias desde el 2010, como es el de mi hospital, hay 14 eventuales temporales estructurales reconocidos, digamos, en plantilla orgánica, pagados por Hacienda, y hay otros 14 que no lo son, pues uno ya se hace la idea de que desde el 2010 uno ya ha acumulado tiempo suficiente como para obtener una plaza estable. Esos son lo que nosotros llamamos la temporalidad fantasma, o que la administración nos dice continuamente que no existe. Y nosotros les decimos que cómo no van a existir. Claro. Una cosa es que no existan desde el punto de vista administrativo porque estén pagados por otro cajón presupuestario que no sea el aceptado por Hacienda. Y la otra es que no les puedes decir a personas profesionales que llevan tratando las urgencias de la Comunidad de Madrid desde el 2010 que no existen. O sea, no podemos entender eso. Y la gota que colma el vaso es que justamente en las especialidades médicas de hospitalaria, al haber publicado las convocatorias específicas en diciembre de 2021, la Administración decide restar todas esas plazas y entonces lo que sale y no tener en cuenta esa temporalidad real que decimos nosotros. Y entonces salen un número de plazas para concurso pues absolutamente ridículo. Salen un número de 500 y pico plazas que no llegan a 600 para las más de 45 especialidades de hospitalaria. Cuando uno divide esas plazas entre las 45 especialidades, pues sale que a concurso que se van a poder beneficiar de la Ley 20-2021 son 10%, 2, 5 o 10, depende de cada especialidad. Y ahí es donde surge el malestar y donde la gente lo empieza a ver más claro, porque todo esto se podía ver desde antes.
Sí, pero al final los médicos y los facultativos están metidos en su día a día, están metidos en su... Sí, aquí encima que hay una fecha límite, además. Efectivamente. Y ahí es donde pues ellos se empiezan a organizar desde nuestro punto de vista en algo que no es absolutamente necesario, que era ir contra anular las OPEs. Nosotros eso, aparte de que sabemos que es muy difícil por vía jurídica, aunque respetamos lo que suceda, como no puede ser de otra forma, también teníamos los datos de la plantilla y sabemos que entran todos los procesos. En lo que insistimos mucho fue en que se aumentara el número de plazas que van a concurso de méritos, en el caso de los médicos, y en que aflorara toda esa temporalidad, digamos, no estructural, que haría que llegáramos a unas cifras realmente que son las que pide Europa y que son lógicas. Una temporalidad total dentro del sistema de un 8% es lógico. Más de eso es que estás haciendo las cosas mal. Es decir, un poco la clave es cambiar un poco el verbo en vez de anular, sino retrasar, para que antes haya un concurso de méritos y así, a través del concurso de méritos y a través de las OPEs, se alcance ese 8% de Europa, más o menos, así un poco unos cálculos así más... Eso es lo primero que nos compró, entre comillas, la administración. La administración no había caído, no entendemos cómo no había caído, pero ellos decían que no habían caído en qué necesidad había de hacer el concurso de méritos antes que la OPE. Ellos creían que se podía hacer todo a la vez. Les explicamos que la diferencia era brutal para una persona que lleva 15 años en un servicio estudiando y súper especializándose en una determinada área. La diferencia es entre tener que preparar un examen genérico de su especialidad, que coge absolutamente todas las áreas, a no tener que prepararlo. Entonces, claro, con el riesgo además, que es un poco de lo que más se ha estado insistiendo en la huelga, de desmontar equipos súper especializados, incluso de referencia, unidades de referencia en muchos hospitales. Ese riesgo siempre está, se mitigará con el concurso de méritos, pero hay que tener en cuenta, y eso lo hemos intentado dejar siempre claro desde el sindicato médico, que no hablamos de consolidar en la misma plaza en la que se está, porque eso iría contra los principios de contratación pública, sino de plazas. Pero evidentemente si se hace un concurso oposición con unas determinadas características que favorezcan que no tener en cuenta esa situación tan tremendamente injusta que han tenido esos profesionales, pues sucederá en menos ocasiones, esperamos. Vale, entonces vamos avanzando un poquito en el tiempo. Hay reuniones a varios niveles con otras organizaciones, con la plataforma de no fijos, de médicos no fijos, con MUD, con Somos Urgencias, incluso el grupo de urgencias hospitalarios de AMIT, del cual estamos también muy orgullosos del gran trabajo que han hecho, incluso con el Colegio de Médicos, realiza un manifiesto, está todo, insisto, todo está documentado en la web. Si alguien quiere saber un poco más de todos estos manifiestos, de todo el posicionamiento de AMIT, si entra en la web, yo creo que todavía lo podemos dejar durante un tiempecito, que conozca todo lo que ha sucedido durante la huelga para que quede muy claro nuestro posicionamiento. Se consigue como una unión de la profesión a través con estas plataformas, con MUD, con Somos Urgencias, AMIT, el grupo de urgencias, y se convoca la huelga, ¿vale? Una huelga indefinida, completa, de médicos hospitalarios, que arrancaría el 10 de mayo. Llegamos al 10 de mayo, pero antes de llegar al 10 de mayo se mete preaviso, se comunica a través de vía de WhatsApp, a través de más canales oficiales. ¿Hay alguna noticia por parte de la consejería, sabiendo un poco el huracán que se le viene a la consejería, de médicos muy enfadados, médicos muy unidos? Yo evidentemente lo conozco, ¿vale? Pero para que lo escuche un poco, para que lo entienda un poco el oyente, ¿hay algún tipo de comunicación por parte de la consejería antes del inicio de esa huelga? Ninguna, tan solo la reunión preceptiva, que por ley no puede ser de otra manera, que es la de mínimos. Mínimos que yo los llamaría máximos. Imponen unos máximos que prácticamente conculcan completamente el derecho a ir a la huelga de los facultativos, con la excusa de que es un servicio esencial. Es un servicio esencial, pero es un servicio esencial que por las tardes funciona con los facultativos de guardia, que los fines de semana funciona con los facultativos de guardia. Eso es, 100% en hospitalización, por ejemplo, y en lo que ellos consideraban como urgente y claro, pero si consideras, si es una huelga de médicos de hospitalaria y consideras como esencial y absolutamente urgente la hospitalización, pues también los fines de semana. Los fines de semana no funcionan así, las vacaciones no funcionan así y las guardias no funcionan así. Entonces, pero bueno, eso ya decidirán los tribunales. Sí, porque es que esto es importante. Yo he estado hablando mucho con periodistas y todo el rato me decían: Marco, dame datos del seguimiento. Y yo ya, vale, entiendo una huelga clásica como la cubre el periodismo, de datos de seguimiento, datos de manifestación, hay reunión sí o no, fin.
Pero claro, yo es que les insistía, vale, que es imposible darte unos datos 100% verídicos cuando el día 1 y el día 2 de la huelga, miembros del comité de huelga de AMITS estaban obligados a ir como servicios mínimos. Yo le decía a los periodistas, entonces la consejería cuenta a estos 2 miembros del comité de huelga, que más huelga que ellos poca gente va a querer hacer, les cuenta como que no secundan la huelga, porque están de servicios mínimos. Por lo tanto, es muy paradójico y es un poco... hay que alejarse de este marco clásico de huelga cuando no se deja ejercer el derecho a huelga a miles de facultativos por algo que es de justicia, claro. Pero esto no solamente es un clásico, hay que recordar también que para la administración las personas que están de mínimos no están de huelga y son efectivos trabajando, y para nosotros, los que están de mínimos, hay 2 formas de estar de mínimos, para decirlo de alguna manera. Quien no haría la huelga, que evidentemente hace su actividad normal, y quien sí que la apoyaría, que hay decenas de sentencias al respecto, que se apoya que ellos puedan hacer lo que consideren como estrictamente urgente o no demorable. De hecho, ahí ha radicado uno de los éxitos de la huelga, es decir, por desgracia, la huelga llegó, hubo que empezarla y ha tenido una elevada repercusión asistencial. ¿Por qué digo por desgracia? Porque a nadie nos gusta menos una huelga que a los médicos y facultativos. Huelga, insistimos, que se podría haber evitado si la consejería durante varios días, ahora lo vamos a ir contando para que la gente tenga un poco, que nos gusta aquí en Foronda, ir cajoneras, ir cerrando y abriendo cajoneras para dejarlo todo muy ordenadito. Pero como tú bien decías, no hubo ningún tipo de reunión, se llega 10 de mayo, creo que cayó en martes, si no me equivoco. Manifestación bastante amplia y con bastante gente por las calles de Vallecas hasta llegar a la Asamblea de Madrid. Y casualmente, a esa misma hora, porque es así, casualidad, la Consejería de Sanidad convoca una mesa sectorial extraordinaria, dejando a varios portavoces de AMITS sin poder estar en la concentración, en la manifestación, pero bueno, son casualidades que da la vida, no sé, no sabemos muy bien por qué, cosas del calendario. Yo creo que lo hacen una máquina, sin querer, lo hace una máquina y dijo, uy, justamente este día. Evidentemente no es casualidad, esto está todo muy medido. Pero ¿qué sucedió en esa mesa sectorial mientras los médicos marchaban por las calles de Vallecas en protesta y para dar inicio a la huelga? Pues sucedieron cosas positivas y cosas negativas. Sin lugar a dudas, de las más positivas es que de las plazas inamovibles que nos habían dicho en el 14 de marzo que no podían sacar más, a las que después habían aumentado, aunque en base a otras categorías que no eran justamente de hospitalaria, con el impulso del ICOMED, porque hay que recordar que es que lo más destacable de todo esto es que realmente la profesión ha ido unida. O sea, el tema de la temporalidad era un tema tan sangrante que la profesión en bloque ha ido unida, fijos, residentes, médicos de hospitalaria, temporales. Es curioso porque todo el mundo lo apoyaba. De atención primaria estaba en la manifestación, sí, a pesar de que no les afectaba a ellos, incluso del SUMA. Otros niveles asistenciales. Digamos que el tema estaba tan claro, el que hay que empezar a poner los cimientos de una buena relación laboral desde un principio, que estaba apoyado por absolutamente todo el mundo. Y en esa mesa sectorial, que coincide con la hora y la administración nos dice que es porque tienen que sacar los datos de los servicios del seguimiento de la huelga, bueno, cada uno pone las excusas que quiere. En esa reunión, algo positivo que sucede es que las plazas de facultativos de hospitalaria que van al concurso de méritos ya se han elevado hasta 1.300, mágicamente se han elevado. Lo que era imposible en marzo, de repente, 10 de mayo, a través de una huelga, casualmente sube a 1.300. Hay que matizar, la Consejería de Sanidad en una nota vende que son 1.900, 1.800 para médicos. Hay que reducir los que afecta directamente a médicos hospitalarios, porque hay otras que van a atención primaria que de verdad también hay que dedicarles a ellos. Y que nos parece muy bienvenido, aunque tengan una temporalidad de menos evolución que los médicos. Pero es que durante toda la huelga ha estado ese juego un poco de la consejería de trilerismo, de intentar engañarnos, que son 1.900, pero bueno, la realidad es un poco que eran 1.200, 1.300. Bueno, pero eso lo han estado haciendo continuamente, como los titulares que la consejería y las organizaciones que estuvieron de acuerdo con este planteamiento, insisto, en el día de inicio de una huelga indefinida de una parte de las categorías representadas, han estado los titulares son que hay 9.000 plazas en Madrid van al concurso de méritos. Pues me parece muy bien, pero me parece muy bien que se beneficien otras categorías de médicos, que se beneficien otras categorías
lo que no nos parece ni medio bien es que no se tenga en cuenta la injusticia tremenda que se ha producido con los médicos de Hospitalaria. Voy a hablar por ti porque tú tienes tienes tu cargo y tienes que ser siempre así correcta, ¿vale? Pero aquí, estaba todo escrito, tampoco estoy desvelando nada. Es decir, hay 5 sindicatos en la mesa sectorial, 4 de ellos, Comisiones Obreras, UGT, SATSE y CESID, firman el acuerdo con la Consejería de Sanidad. AMITS no lo firma, ya está, es que no hay más, y a ellos les parece bien la cifra que daban, perfecto. O sea, el sindicato de médicos que representa a los médicos, la cifra de 1.800, que en verdad son 1.200, 1.300 de Hospitalaria, no le parece bien, no tiene por qué firmar. No pasa absolutamente nada. Vamos, es decir, era estar de acuerdo, no bien... una firma escenificada como tal, sí, pero cierto. vamos, era estar de acuerdo. Cierto, es decir, porque ya sabemos el rodillo un poco de la administración que hemos hablado en otros podcasts, pero es que yo creo que se debería tomar con cierta naturalidad, evitar ataques incluso entre sindicatos para, oye, pues si no estoy de acuerdo con esto, no tengo por qué estar de acuerdo. Es que no hay más, es que si nosotros tenemos nunca hemos afectados, seguido siempre la guía del respeto y de aceptar las decisiones que toma cada una de las organizaciones. Que cada uno explique lo que quiera y cada uno tendrá sus intereses, y el nuestro era que con 1.200, 1.300 no se podía estar de acuerdo con eso. De hecho, fíjate, si fue sencillo, estábamos Ander y yo en la misma concentración, saltó la noticia de la mesa sectorial y estaba allí varios miembros de AMIT, miembros del comité de huelga, de todas las organizaciones, se leyó el comunicado que se había sacado y dijeron, esto no nos vale, se emitió un comunicado diciendo que era insuficiente a otra cosa, que tampoco pasa absolutamente nada. Surge eso, seguimos avanzando, pasan los días, vemos imágenes de hospitales llenos, de protestas, día tras día. La verdad es que es difícil tener que salir todos los días, mucho ingenio hubo para mantener la llama de una huelga, y de repente llega, cuando se cumple prácticamente una semana, llega la primera llamada. Primero, muy breve, ¿cómo vivís desde el comité esa incertidumbre de, nos llaman, no nos llaman, y cómo ya vivís esa primera reunión para sentarse a negociar por fin? Bueno, pues hay que decir que dentro del comité el tiempo de espera esa incertidumbre se vivió de una manera diferente. Quienes ya teníamos, por desgracia, experiencia en huelgas previas, pues sabíamos que esto podía suceder, que la consejería a veces se sienta y se queda esperando a que el conflicto se diluya solo. Los que no habían estado tan acostumbrados a este tipo de huelgas lo vivían con asombro. De hecho, yo creo que vivían con asombro el hecho de que hubiera habido que llegar a la huelga, que no les hubieran llamado ni siquiera una vez para hablar o para tratar de llegar a un acuerdo. Vivían con asombro las manifestaciones del consejero de Sanidad, que parecía que vivía en una galaxia paralela. Es que mientras tanto recibíamos unos ataques. Cuidado, cuidado. Entonces, con los ataques. La verdad es que nosotros con la conciencia muy tranquila, porque hemos estado haciendo el acompañamiento siempre a lo largo de estos años, antes, durante y después. Y en ese sentido no es agradable una situación de huelga, insistimos, no nos gusta a los médicos estar de huelga, no nos gusta en una situación como la que estamos atravesando después de salir de la pandemia, que se dañen los números asistenciales, o sea, dañar a los pacientes, nos debemos a los pacientes. Pero también hay que tener en cuenta que teníamos muy claro el objetivo y que al final el evitar que la temporalidad de los médicos sea una cosa más estructural del sistema, en el fondo va a redundar en un beneficio de la calidad asistencial. Y teniendo muy claro ese objetivo, pues adelante, y de hecho se habría seguido. O sea, esto nos llaman después de esto fue, creo recordar, 17, la concentración en Sagasta. Hubo una concentración bastante multitudinaria en Sagasta, justo amenizada por una batucada. Estábamos allí todos los médicos, todas las batas blancas en la calle. Y bueno, fue curioso porque para empezar la citaron para un día, luego para otro y luego cambiaron la localización. Entonces nos daba una idea de que había un cierto nerviosismo en el otro lado. Pero también es verdad que cuando llegamos a la reunión el clima fue cordial. En la reunión había capacidad de decisión, como digo yo, o sea, no fueron reuniones en otras huelgas. Me parece una tontería, pero esto es muy, muy, muy importante. Es decir, porque parece una tontería de, hombre, como no tiene capacidad de decisión la propia Comunidad de Madrid, cuidado, que no todo el mundo tiene el mismo nivel de capacidad de decisión. Hemos vivido otras huelgas en las que ha habido reuniones previas que eran realmente
de contemporizar. Aquí se vio que había voluntad de llegar a un acuerdo y de llegar a un compromiso para poder dar una salida y una finalización a esta huelga. ¿Se ha conseguido todo lo que se quería y se esperaba? No. ¿Se ha conseguido un avance importante respecto a lo previo? Consideramos que sí. La Administración nos sorprendió con una propuesta que ya había avanzado al Colegio de Médicos, pero que no había materializado de una forma concreta, que es que está en los estatutos de AMITS. O sea, ha venido a ofrecer una nueva forma de selección para los médicos y facultativos en la Comunidad de Madrid. En los estatutos de AMITS nosotros tenemos escrito y soñamos con que haya un momento en que, con todo el respeto al resto de categorías, pero consideramos que tanto la formación como la responsabilidad de los médicos y facultativos es diferente y que como tal hay que tratarla en un espacio de negociación diferenciado. No es exactamente eso a lo que hemos llegado, pero bueno, aunque sea dentro de la mesa sectorial, llegar a una forma de selección diferente para los médicos y facultativos es evidentemente un paso de gigantes. En el que hay otros actores empeñados en poner palos en la rueda y en no creérselo, y en que si se cumple, después se cumpla también para el resto de categorías, que no deja de tener su paradoja todo esto. Pero ahí no nos vamos a meter. Nosotros, si nos plantean algo bueno en una mesa de negociación, si vas a una mesa de negociación vas con buena fe, vas porque crees que la otra parte te está ofreciendo cosas que quiere cumplir. ¿Nos fiamos? Lo justo. Vamos a ir siguiendo todo esto. Vamos, a decir, ya estamos muy cerca de terminar un conflicto. Ya te digo que es una semana y es algo histórico, por lo tanto, si se nos ha alargado un poquito esto, espero que la gente lo comprenda. Pero yo creo que es importante que esto se quede bien explicado. Se llama la consejería, hay una primera reunión, se decide seguir las negociaciones al día siguiente. Se hace un gran ejercicio de no contar nada de lo que sucede en esa primera reunión, tanto la consejería como por parte del comité de huelga, para respetar las negociaciones, y porque si no puede dinamitarse todo. Por lo tanto, ahí es una muestra más de esa buena voluntad por avanzar en el conflicto, y se llega ya al día siguiente y se alcanzan una serie de compromisos. Es importante matizar compromisos, porque todo es lo que me has dicho. El día siguiente se ponen sobre la mesa discúlpame que te interrumpa, pero el día siguiente por la mañana se ponen sobre la mesa una serie de compromisos que aumentan el número de plazas, la posibilidad del número de plazas de médicos de hospitalaria, hasta, pues sumando todos los diferentes procesos que se puede llegar a tener, hasta un mínimo de 2.300, que puede ser un máximo de 2.700, iremos viendo. Incluso 3.100 y pico si el Ministerio de Sanidad... Sí, pero eso ya son palabras mayores. Bueno, son palabras, lo de que se elimine la tasa de reposición en sanidad son palabras mayores. Pero ahí no se toma una decisión, ahí se hace un borrador de propuesta. Eso es muy importante. Y es muy importante porque hay una parte del comité de huelga que lo quiere confrontar con sus médicos. Con los afectados. Y se llega a un acuerdo en el comité de huelga de forma que se presente de forma conjunta por parte del comité de huelga en una reunión en el Colegio de Médicos. Entonces esa reunión se produce por la tarde. Yo puedo decir, como secretaria general de AMITS reciente y como los años que llevo en el sindicato médico, que fue quizás una de las reuniones más duras a las que he tenido que asistir, porque yo entiendo que los ánimos estaban muy a flor de piel, que las situaciones de injusticia son muchas y variadas, es decir, es injusto el que lleva con una temporalidad de 3 a 5 años, es injusto el que lleva con una temporalidad mayor de 5 años. No sé cómo calificar ya al que lleva con una temporalidad de más de 20 o al que había médicos, había especialistas que hablaban que se iban a jubilar en 1 o 2 años. Claro. Entonces, eso es muy doloroso. Y había también, pues la consejería puso sobre la mesa una propuesta levemente mejor para los médicos de urgencias hospitalarias, que también arrastraban una situación bastante peor, porque no han tenido OPS durante todo el tiempo y tenían más del 85% de temporalidad. Pero bueno, la administración juega sus cartas y hay una situación bastante tensa en la que había riesgo de fractura de esa unidad, que afortunadamente no se produjo. Se produjo una aceptación de los compromisos a los que se había llegado, no como la mejor de las soluciones ni como la panacea, pero sí entendiendo que era un paso adelante y sí entendiendo que es muy importante esa unidad del comité de huelga para continuar
vigilando los compromisos alcanzados. En ese vigilar esos compromisos alcanzados, el puesto del sindicato médico es primordial en el sentido de que todo esto se tiene que canalizar a través de la mesa sectorial. Y el que estemos en la mesa sectorial viendo si realmente la administración da pasos para cumplirlo o no, pues es fundamental, porque tenemos ya mucha experiencia, a veces negativa, como en el caso de los acuerdos del 2007. Pero vamos a estar ahí vigilantes y muy atentos a que todo esto vaya bien. En la última reunión que se produjo en la mesa ordinaria, asistimos como algo muy positivo al hecho de que desde la Dirección General realmente se refrendó y se defendió todos los compromisos a los que se había llegado para salir del acuerdo de huelga. Y realmente es algo que vemos como positivo y vamos a ir viéndolo. Como negativo, pues que los tiempos de la administración son los que son, y cuando una persona que ha hecho huelga, que ahora le van a descontar a finales de mes, piensa que ya está, que se va a resolver inmediatamente. No se va a resolver inmediatamente. Los procesos de la administración son largos y tenemos los próximos 6 meses para desarrollar el modelo de concurso de la Ley 20/2021 y el modelo de concurso de méritos de las plazas de reposición para médicos y facultativos. Durante los próximos 6 meses van a ser muy interesantes para objetivar el grado de compromiso de la administración con su propia propuesta. Para que la gente un poco se quede más tranquila, es decir, lo que sucedió, yo estuve viendo en la reunión en el Colegio de Médicos y a ver, cuando se dice tensiones, es entendible, un poco lógico, de repente se levanta un médico afectado, cuenta su experiencia, cuenta su caso, y un poco como esto es un poco para los valientes, los que dan la cara, pues tienen la posibilidad de tener que confrontarse, pero claro, mucha gente luego matizaba, a ver, que no estoy enfadado con vosotros, yo me refería a la Consejería de Sanidad, o muchos, incluso miembros del comité de huelga, dicen, oye, que yo no soy el responsable de esto, es decir, que esto es culpa de la administración, recordemos quién tiene la culpa de esto, ¿vale? Así que un poco, cuando se refiere a esa tensión, es un poco, hablamos de una huelga histórica y también muy pasional, se puede decir. Así que, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, sobre todo queda ese último mensaje de que hay que estar vigilantes de todo esto, porque si no esto se puede reactivar en cualquier momento, que era uno de lo acordado así entre comillas, o que quedó un poco latente en esa asamblea, bueno, pues si no se cumple, ya hemos visto la fuerza que tenemos todos juntos y la fuerza que tiene la profesión, así que yo creo que hay que darle la enhorabuena a Ángela por cómo vivió esa semana y media. Sí. Yo creo que tú la has visto más cansada Ángela. No, que va, no, es imposible. O sea, quiero decir, tiene las pilas Duracell estas, ¿no? Que eran. Mi preocupación siempre es si duerme. ¿Sabes? Así que la ciudad que nunca duerme, pues la secretaria general que nunca duerme, ¿sabes? Digo, ostras, es que está a las 12 de la mañana y al pie del cañón, si hay una urgencia a las 7 también. Se han visto WhatsApps, es decir, que lo digo no porque tengamos una cámara viendo qué hace Ángela, sino porque se ven sus WhatsApp a las 2 de la madrugada. Alguna vez, como lugarteniente, sí estamos a las puertas de su casa, ¿sabes? Para saber que su seguridad es lo primero, entonces estamos ahí en la puerta. ¿Te queda alguna pregunta, Marco? Yo creo que ya... Yo me quedo a gusto. Te has quedado bastante a gusto. Ángela, ¿te has quedado a gusto? ¿Quieres decir algo más? Sí, igual hay por algo... supuesto. Hay algo que... Bueno, primero que me anoto el mensaje de la desconexión digital. Sí, anótatelo. Por lo menos en los próximos 2 meses. Un mes y medio. Cuesta, en verano te lo exigimos. Y bueno, yo siempre vuelve la burra al trigo. Yo destacaría sobre todo el destello de lo que puede suponer la profesión médica unida. Pues mira, yo no voy a decir nada más. Ya se ha dicho algo. De hecho, voy a hacer silencio. Voy a cortar aquí el esto y seguimos. Ángela, muchas gracias. No quiero molestarte más. Nada, nos vemos ahora.
Estamos en Fononda, el podcast de Amits, con esta música relajante, tranquilita. Digamos que es una típica, ¿no? Una tradición de este programa, meter en este último bloque de despedida esta melodía tan agradable, que además a Marco le lleva por caminos bonitos porque no sé si lo sabéis, Marco está sufriendo una alergia por primera vez esta primavera. Jamás había sentido eso. Tiene ese... Sí, me ha costado. Si escuchéis en el bloque de noticias un poco es claro. Porque me ha costado bastante y bueno. Pero bueno, ya has llegado vivo, que es importante. Pero vivo. Como un ciclista después de etapa de montaña, que claro. Llegas, cruzas la meta, no quiero saber ni qué he hecho, nada. Solamente quiero recuperarme y ya descansar. Que sea otro día. Y pensar en el día siguiente, ¿no? Pensar en el día siguiente. Sí, no, pero lo has conseguido con muy buena nota. Gracias. Es una sensación compleja, ¿no? La llegada de la alergia. En tu caso, ¿cómo lo has vivido, Marco? ¿Cómo fue la primera vez? Un poco queremos conocerte. ¿Cómo fue ese día? Ese primer día que dices, ostras. Pues de repente empecé a estornudar, como si no hubiera mañana. Estuve una semana entera estornudando, que dije, oye, ya está. ¿Sabes? Porque por lo general no suelo estornudar. Sí. A lo mejor echo un poco de pimienta. Claro. Y ahí sale el pimiento. Sí. Y ahí pues estornudas, pues como estornuda cualquier persona, ¿no? Sí. Y yo no paraba de estornudar, era como, oye, y estos mocos, de repente, yo dije, a lo mejor va a ser COVID, me hice un test de antígenos, varios, negativo, claro. Me encontraba bien, y no sé, de repente como me picaban los ojos, y dije, a ver, tampoco hace falta ser un lince, claro. Para saber que podría ser alergia. Y un domingo, de repente, pues eso, ojos llorosos, casi apenas podía abrir los ojos, fui a jugar un partido de fútbol, sí. Y a los 2 minutos tuve que pedir cambio porque no podía ni respirar. Y estuve como 2 horas para recuperarme de esos 2 minutos de... Sí, fíjate que tú juegas a fútbol 3-4 veces por semana. Mínimo. Muchas veces, mínimo. Y ahora sí no podía respirar y dije, vale, esto ya tiene que ser alergia. Pedí cita con mi médico de familia y me dijo, efectivamente, es alergia. Y ya me dio Evastina. Sí. Y a partir de ahí, todas las mañanas, la tomo y ya puedo... Ser una persona más o menos medianamente normal. Puedo abrir los ojos y puedo respirar normal. Vale. Pero hay días. Hoy, por ejemplo, me levanto narices taponadas y ahora pues no tendrá un poco tomada. En lo de hoy, en lo de esta semana no tiene nada que ver lo que sucedió el sábado, ¿no? En Francia. En un campo, no. No sé, coincide, estamos... sí, hablamos de Roland Garros. Por eso. Hablamos de Rafa Nadal y Alcaraz. No, la eliminación de Sisipas. Sí, pero sí, no, lo de la alergia es un... Yo la verdad, he de decir... No voy a caer a tus provocaciones. Voy a contar aquí una cosa que seguramente, esto lo escuchan, el 99% son personal médico, facultativos, profesionales. Y van a decir, tu caso es imposible, Ander, no existe ese caso. Yo tuve alergia 2 años. Como 2-3 años tuve alergia y dejé de tener. Hace unos años... ¿Pero niveles de alergia? No tanto, no a tu nivel, pero sí dificultad de respirar, ojos, picor de ojos. De hecho, el otro día tuve un leve picor de ojos y dije, mira, otra vez un poquillo, pero no al nivel que para nada. Pero luego dejé de tener. O sea, hubo 2-3 años que de repente sentí que tenía más... Igual era algo particularmente a lo que tengo alergia, que ahora no lo hay. Puede ser. No lo sé. Pero bueno, oye, Marco, lo importante es que está cerca de acabar la primavera para ti. Y con lo cual está cerca el otoño y el invierno, que sabemos que es lo que te gusta. Disfrutar de comer con cuchara, que siempre te gustan esas cosas. Eso sí me gusta. Nada, yo dentro de poco, ya sabes, me iré. Dejaré este mundo. No. Espero que ya porque ahora tengo que intercambiar un poco de conversación de cómo funciona el sindicato médico en Grecia, ¿no? Sí, porque ya sabes que cada año me gusta visitar un poco cómo trabajan. Así que a la vuelta espero verte. Coger ideas. Helenas. Tengo que coger helénicas. Ya sabes que además, para todos los oyentes ya sabrán que estoy estudiando griego, además. ¿Podrías despedirte en griego? Podría. Y deberías. Sí, pero yo creo... en griego. Venga. Pero si que... te despides en castellano... Con un adiós solo, ya está. A ver, lo que tú sepas de griego. Vale. Puedes decir un rollo... No sé, yo te pido, no sé de qué nivel de griego, pero a lo mejor podrías decir hasta aquí... A ver, no hasta aquí el programa. Sí. Eso lo puedes decir en castellano. Muchas gracias, ha sido un placer. Vale, podría decir... clásica.
Vale, hasta aquí el programa, porque no sé cómo se dice hasta aquí. Vale. Podría ser metapo, pero no, porque eso es después. No, así que vamos a irnos con un Evgaristopoli. Oh, muchas gracias. Miajara, encantado, ¿no? Encantado de estar con vosotros. Marco, un saludo muy afectuoso. Miajara, Ander. Miajara. Y ya, nos vemos. Adiosas.